llegamos al último panel de las jornadas. Es un panel muy especial por varios motivos. Por la temática, que es una temática que está concitando mucho interés en este último tiempo y que nosotros estamos trabajando con entusiasmo y también con mucha, digamos, con muchas ganas de seguir aprendiendo y desanudando, digamos, este tema que es el de cambio climático. Y además contamos con la participación especial de Sofía Hayer. Ella es una investigadora canadiense que está siendo pionera y, digamos, completamente reconocida a nivel mundial. Ya desde 2007 viene aportando a la UNESCO en el campo de mujeres y ciencia, y ahora está trabajando fuertemente en este tema. Por eso tenerla acá es realmente un honor y aporta muchísimo a esta discusión. Así que bueno, ¿sí? Entonces voy a comenzar presentándola a ella para darle la palabra. Sofía Hayer es líder de género e inclusión social del programa de investigación del GIAR sobre cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Es doctora en estudios ambientales y desarrollo internacional de la York University, magíster en historia de la University of Toronto y becaria de Fulbright en Kennedy School of Government de Harvard University. Gracias. Voy a pasar directo al tema. ¿Me escuchan? Más cerca del micrófono. ¿Está mejor ahí? Bueno, voy a comenzar con mi presentación. Estuvimos consultando un poquito y vamos a tratar de acortar un poquito las presentaciones para poder tener más tiempo después para el debate. Si tienen preguntas, como vamos tan rápido, mejor, podemos tocar esos temas después. Así que voy a darles una idea general primero de esta sesión y vamos a ver los 3 temas que rodean las TICs, género y qué quiere decir esto para el cambio climático y qué significa el cambio climático para el género y cómo las TICs pueden apoyar a las mujeres en la respuesta a los efectos del cambio climático. Entonces voy a comenzar. En todo caso, acércaselo, ¿no? Sí. Ahí estamos. Entonces, ¿cuáles son los efectos del cambio climático en América Latina? Bueno, la ITCC en su informe del 2014 dijo que el riesgo más grande parecen ser los periodos de sequía que se alternan con inundaciones. Como en gran parte del resto del mundo, las estaciones van a ser más intensas y los eventos climatológicos van a ser más intensos. Entonces, periodos de sequía más prolongados, luego precipitaciones y cada vez más precipitaciones en periodos más breves. En América Central del Sur se espera haber una reducción en la disponibilidad de agua en zonas semiáridas y de glaciares que se van derritiendo. Las inundaciones, los deslizamientos de tierra se van a agravar debido a las extremas precipitaciones junto con menor producción de alimentos y calidad alimenticia. Ahora los granjeros tienen mucho problema. Ahí vemos una fotografía de Perú. Ahí vemos más, ahora hay muchísimas más dificultades para predecir estos eventos. Además, la variabilidad climatológica, tal vez los agricultores plantan sus semillas en el periodo adecuado, pero después hay precipitaciones excesivas o no hay precipitaciones suficientes y van a tener que lidiar con todo eso. Así que vemos variabilidad de los cultivos, reducción en el rinde de los cultivos, reducciones en la nutrición y la seguridad alimenticia en gran partes de la región, pero también estamos hablando de los riesgos para el medio ambiente. Entonces, si hay un periodo de sequía excesiva, entonces va a haber más posibilidades de incendios. Sabemos que, bueno, los incendios en Brasil también se debieron a otras cuestiones en gran parte de la región por la tala indiscriminada de árboles. Esto también lo estamos experimentando en Canadá, donde tenemos muchísimos incendios forestales en Alberta, por ejemplo, debido a estas condiciones de sequía. Y uno de los temas también es la migración inducida por el clima.
En los desastres sabemos en realidad que las mujeres y los niños son los que sufren los mayores niveles de mortalidad en estos desastres. En América Latina vemos un efecto muy grande de estas catástrofes. Un estudio de 2007 sobre 141 países encontró que en general las mujeres son más afectadas, pero en países en los que hay un mayor nivel de igualdad de género, el mismo estatus económico para las mujeres, a las mujeres les va mejor. Pero en general sabemos que las mujeres y los niños tienen 14 veces más posibilidades de morir durante un desastre. Y en el tsunami de Asia, que seguro que ustedes se acuerdan, las mujeres representaron el 70% de las víctimas fatales. ¿Y por qué es eso? Bueno, en Asia en particular las mujeres usan polleras largas, entonces es un tema de género. Y no se les enseña a correr, no se les enseña a trepar árboles ni a nadar. Entonces, esos son temas muy básicos de género que van a afectar a las mujeres en catástrofes como estas y en épocas de tsunamis. Es increíble. Y además tienen que cuidar a los niños, entonces esa es otra cuestión a tener en cuenta. En algunos desastres los hombres tienen más probabilidades de morir porque sus roles masculinos, que son rescatar personas, ellos son los que salen en los botes a rescatar personas, son los que tratan de rescatar bienes de los hogares, etcétera. Entonces hay diferentes tipos de peligros y las mujeres también enfrentan problemas con respecto a su salud, en temas de embarazo, por ejemplo, etcétera. Voy a hablar mucho sobre género y cambio climático en zonas rurales, en parte porque es ahí donde tengo gran parte de mi experiencia, pero en zonas urbanas las dificultades son menos complicadas, siguen siendo severas, pero tienden a ser inundaciones y tormentas. Pero en las zonas rurales las mujeres son afectadas en muchas formas diferentes, porque en la zona rural siguen siendo gran parte o trabajan muy estrechamente con un entorno natural, ¿no? A ver, no cambiamos la diapositiva. Trabajamos en un entorno muy natural en términos de agricultura, manejo forestal, manejo del agua, protección o trabajo también las tareas domésticas, la crianza de los niños, incluyendo las normas sanitarias, la recolección de plantas medicinales, por ejemplo, para los niños en las zonas rurales. Entonces, la mayoría de estas tareas son predominantemente llevadas a cabo por mujeres. Y si llueve mucho, si hay una sequía o si el acceso a los alimentos no es bueno, entonces las mujeres tal vez cultivan otras cuestiones o van a los bosques a buscar otras fuentes de alimentos no tan tradicionales. Pero en todas estas áreas, por supuesto, sabemos que las relaciones humanas con el entorno y con los recursos naturales se basan en el género. Entonces vemos las divisiones de la mano de obra, las responsabilidades y los derechos para hombres y mujeres y para los grupos indígenas, por ejemplo, que este es otra área de dificultad potencial. Ustedes van a estar hablando de esto después. Las relaciones con el entorno y los recursos naturales tienen un sesgo de género y las relaciones de poder son parte de esto. El acceso a la tierra, los derechos de la tierra, cómo se usa la tierra y el agua en la comunidad, quién recibe el agua, quién recibe la irrigación, el agua para el uso doméstico, quién tiene la prioridad. Esto también aplica para la tierra. Otras áreas en las que las mujeres están en desventaja y que afectan su interacción con el entorno y la capacidad de responder al cambio climático incluyen el acceso y el control de los recursos, de las finanzas, de la tierra, la educación, la información, la tecnología. Muchas veces esto depende de sus cónyuges y de sus relaciones con otros hombres en el hogar o en la comunidad. Sabemos que las mujeres tienen menos acceso al poder de toma de decisiones en todos los niveles, tanto formal como informal. O sea, ¿quién toma las decisiones sobre cómo responder a un desastre o a un shock? ¿Quién tiene acceso a los recursos y la capacidad de decidir cuáles son las actividades de recuperación, dónde van a estar los recursos, el foco, etcétera? Y la carga de trabajo de las mujeres también. Las mujeres, especialmente en zonas rurales, tienen una mayor carga laboral, no solo en términos de su doble o triple rol, que es cuidar de los niños, de la familia, y además de las actividades productivas, sino que en el sector agrícola, cuando
se introduce una nueva actividad en un hogar o en una granja, en un establecimiento agrícola, requiere mano de obra que muchas veces se delega a las mujeres. Y la actividad de las mujeres, si se expanden o si se mejoran, entre comillas, muchas veces se espera que ellas brinden esa mano de obra adicional sin una mejor tecnología, y esto también se aplica a los niños. Estos son algunos de los temas relacionados con el cambio climático en las zonas rurales. En las zonas urbanas, ¿cuáles son algunos de los temas de cambio climático? Bueno, el transporte público, que tiene que ver con el uso de la energía, la capacidad de movilizarse como queremos, el costo del transporte público, la flexibilidad del acceso. En muchos países, no sé si vi investigaciones de América Latina, pero en muchos países vemos que los hombres manejan vehículos más que las mujeres. Las mujeres toman más transporte público, y toda una cuestión de género en ese tema en sí mismo. ¿Quién compra el auto? ¿Quién maneja? ¿Quién da las instrucciones y quién recibe, ¿no? Siempre las mujeres son las que piden instrucciones en la calle, o cómo llegar a un lugar, indicaciones. Este también es un proyecto que está empezando, trabajando con migrantes climáticas de Bolivia y Paraguay que están en la zona de Buenos Aires. Estamos trabajando con estas mujeres en estos asentamientos para poder hacer que tengan una zona normal, una vida normal en una zona que no tiene buenos servicios, y que puedan tener control de esa área y de sus comunidades. Y también, bueno, tenemos reducción del riesgo de desastres y la recuperación. ¿Cuáles son algunas de las barreras y brechas de género con las TICs? En América Latina, algunas de estas brechas están menos marcadas en algunas áreas, pero en otras áreas siguen siendo muy marcadas. El acceso y el control de los teléfonos móviles y de Internet en América Latina es menos marcado, pero en las zonas rurales me parece que probablemente sigue habiendo brechas. Y el control es importante. Si ustedes pueden acceder a un teléfono de un miembro de la familia, es una cosa, y hemos visto esto en el programa CICAS en Colombia, en la comunidad agrícola. Si hay un solo teléfono o dos teléfonos en una familia, ¿quién controla esos teléfonos? Y si no controlan el teléfono, ¿cuándo pueden usar ese teléfono? Tienen que pedir permiso. Si el hombre sale al campo, probablemente se lleva el teléfono con él, entonces hay que esperar que regrese. Entonces, eso es una distinción muy importante entre quién tiene el dominio y el acceso. Perdón, me olvido de avanzar las diapositivas. No es muy interesante igual la diapositiva. El alfabetismo tecnológico también es un tema muy importante. Les voy a mostrar una diapositiva. Puede ser diferente entre los jóvenes, esto puede estar cambiando, pero van a ver que hay una diferencia en el alfabetismo en general, además del alfabetismo tecnológico. Cómo usar el teléfono, para qué se lo puede usar. Y la participación en el sector informático y qué tipo de información necesitan realmente y quieren las mujeres. Así que rápidamente vamos a ver algunos gráficos. Esto es el del Informe Mundial sobre el Uso de las Mujeres de Internet. GSMA es una asociación de la industria. Vemos la proporción de usuarios de Internet por género acá. Azul indica que hay mayores tasas para mayores, verde quiere decir que vemos más participación de las mujeres. Vemos el uso de Internet. Los hombres en azul, las mujeres en rojo. Vemos ahí, por ejemplo, no conozco muy bien el mapa de América Latina, pero ven que hay algunos países en azul en América Latina. Y acá vemos un país donde tienen mayor participación las mujeres, en rojo. Hay una brecha de género en la posesión de teléfonos celulares en países de bajos y medianos ingresos. En América Latina esa brecha no es tan grande, o sea que en general es un 86% de tasa de uso de celulares para mujeres, con una brecha del 1% por género, lo cual es muy bueno. Y 31 millones de mujeres están conectadas, pero esto no está diferenciado entre zonas rurales y urbanas y por nivel de educación, pero en general no es tan malo. Hay una mayor brecha de género en el uso de Internet móvil. Es decir, usar Internet usar el teléfono más que para hacer llamadas, ¿no? En ese aspecto solamente el 66% de las mujeres en la región usan o acceden a Internet a través de sus celulares. Una brecha del 2%.
Entonces, ¿cuáles son algunas de estas brechas por país? Bueno, yo sé que la diapositiva no es muy... Es un poquito borrosa, no se ve muy bien, la resolución no es tan buena, pero pueden ver que a la izquierda vemos la propiedad de celulares, a la derecha usuarios de Internet móvil. En Argentina es una brecha del 1% en los dos. En Brasil también es bastante pequeño, 2% de brecha en propiedad de celulares y en usuarios de Internet. República Dominicana es un poquito más grande la brecha. Guatemala, uno de los países de menores ingresos, es mucho más grande la brecha, tanto para propiedad de celulares como para usuarios de Internet móvil. Y México está casi en una paridad. Así que hay un rango en la región. ¿Cuáles son algunas de las razones principales de esto? Bueno, la brecha, la asequibilidad en términos de la propiedad del celular, el alfabetismo tecnológico, y a la derecha vemos un orden un poquito diferente. Ven, las barreras están en un orden diferente. Alfabetismo y las habilidades es la principal para el usuario para el uso de Internet. Asequibilidad número 2. Aparece relevancia en los dos lados y me parece que esa es una verdadera pregunta, ¿no? Esta es una de las cosas que vengo hablando hace años, que la relevancia del contenido para las mujeres es una cuestión muy importante. Como vimos esta mañana, las chicas más jóvenes realmente están usando las redes sociales, pero ¿qué más están haciendo? Las mujeres mayores, ¿para qué usan Internet? ¿Realmente están obteniendo la información que necesitan y encuentran información valiosa? Sigue habiendo una brecha en gran parte del mundo en este sentido. Bueno, no se puede ver abajo a la derecha, ahí vemos las brechas y las razones de las barreras en América Latina. Para las mujeres, una de las barreras para la propiedad de celulares es el tema de la seguridad. El alfabetismo y las habilidades número 2, asequibilidad número 3 y relevancia número 4. Y para los hombres, el alfabetismo y las habilidades es número 1, asequibilidad es número 2, seguridad número 3 y relevancia es número 4. Eso también es interesante. Entonces, ¿quién usa Internet y para qué? Esto es uno de los proyectos de CCAPS en Colombia, en Calca, donde estuvimos trabajando con un pueblo allí. CCAPS usa una encuesta, una herramienta de encuesta a través de los celulares en esta región desde hace bastante tiempo. Y hay preguntas desagregadas por género, pero nosotros queríamos saber quién responde la encuesta. Entonces, este es el principio de esta encuesta sobre género, que tiene un número bastante bajo de preguntas. Entonces, ¿qué vemos en cuanto a cómo responden las mujeres a estas encuestas ahora que pasó al teléfono, ¿no? La pregunta era, ¿estamos entrevistando tantas mujeres ahora? ¿Tantas mujeres como hombres están tomando esta encuesta porque es por teléfono? Ven que hay algunos desafíos. Para el desafío 3, por ejemplo, básicamente, ¿cuál es la tasa de respuesta? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres responden? Y si el teléfono está en manos de un hombre y está en el campo, él va a responder la encuesta. Entonces, ¿en qué momento se llama? ¿A qué hora? ¿Piden específicamente por el hombre de la casa o la mujer de la casa? Esos son algunos de los desafíos que han enfrentado. El otro es las prácticas de género y las respuestas. ¿Cuáles son las diferencias de género? ¿Hay diferencias en las preocupaciones, en las inquietudes? Eso determina, es decir, ¿quién responde el teléfono? ¿Responde qué se ve sobre los patrones de género dentro del hogar? Se sabe que dentro de un hogar los hombres y las mujeres tienen diferentes percepciones de quién toma las decisiones. No sé si esto es una sorpresa para ustedes o no, pero cuando hablan con el hombre de la casa, en muchas regiones, ¿no? Es bastante común, el hombre tiene una idea mucho más individual de quién toma las decisiones, son ellos. Entonces, ya sea que sienten que ellos toman las decisiones o ya sea que sienten que ellos tienen que decir que son los que toman las decisiones, se ve que es mucho más probable que
ellos digan que ellos son los que toman las decisiones. En cambio, las mujeres es más probable que dicen que la mayoría de las decisiones se toman en forma conjunta y algunas menos decisiones las toman las mujeres. Eso es un problema para las encuestas también. Y la cuarta área, identificar potenciales brechas. Esto también es importante, identificar otros grupos en este pueblo. Pueden ser personas mayores, aborígenes o personas que, sí, por ejemplo, si todos tienen acceso a electricidad para cargar el teléfono o no responden el teléfono porque no tienen el teléfono cargado porque no tienen luz. Conocemos las barreras para las mujeres en el sector informático, así que no voy a dar muchos detalles, esto ya lo hablamos ayer. Esto es de la Evaluación Nacional de Argentina. Sí les voy a mostrar el gráfico, que es bastante interesante, que muestra que en realidad la participación de las mujeres en el sector informático se redujo en estos 10 años que se cubren acá. Esto también pasa en Estados Unidos, así que creo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. No en todos los países, hay algunos países donde está aumentando, pero muy poquito. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué significa esto para cómo la informática, Internet, satisface las necesidades de las mujeres? Y si es amigable para el género, digamos, o si va a seguir reflejando estas percepciones y los intereses de un grupo más pequeño de la sociedad. Voy a tratar de terminar, pero ¿cómo combinamos todo esto? ¿Cuáles son algunos de los usos de la informática para el cambio climático? ¿Y cuál es la dimensión de género? Arriba a la izquierda, uno de los usos de las TICs es monitorear el cambio climático, ¿sí? Usar imágenes satelitales, GIS, para hacer imágenes, para ver la deforestación, la extensión de los incendios, para ver los cultivos, el cambio en los cultivos. Entonces, ¿cuál es la dimensión de género de esto? Bueno, las mujeres tienen acceso a los mapas, pueden leerlos, pueden usarlos, están en entes que evalúan esos mapas, desarrollan la tecnología para crear esos mapas, son parte de los grupos decisores que toman decisiones en base a esos mapas. El siguiente tema es si las proyecciones meteorológicas, los pronósticos meteorológicos, ¿no? Que es un área muy problemática. Pero, ¿dónde están las mujeres? La verdad que no están las mujeres allí, no están en la informática, no están en los sectores meteorológicos. Y una pregunta clave es, ¿las mujeres tienen acceso a la información climatológica? Las agricultoras no necesariamente. Ese es el verdadero problema, ¿no? Porque en muchas regiones las mujeres y los hombres cultivan cultivos diferentes. Las mujeres también cultivan para el consumo familiar y los hombres cultivan con fines comerciales. Entonces, si las mujeres no tienen información sobre los cambios en el clima, esto realmente va a afectar tanto la nutrición familiar, pero también el ingreso familiar y la diversidad dietaria. Otro tema también es la capacidad de las mujeres de entender la información meteorológica. Nosotros vimos en Vietnam que en las zonas rurales la gente no entiende realmente los símbolos meteorológicos necesariamente, no les dice nada. Y en Canadá tenemos una fotito de un sol, una imagen de un sol, y después tenemos 50% de probabilidades de lluvia. ¿Qué significa eso? 50% de posibilidades. ¿Va a llover o no va a llover? Es cómo usamos esa información, de cómo nos resulta útil. Y después otro es para la advertencia temprana de desastres, ¿no? Las mujeres tienen acceso a estos sistemas de alerta temprana. Si el hombre tiene un teléfono durante el día y hay una alerta de desastre, ¿cómo se enteran las mujeres y los niños? ¿Cómo pueden actuar en base a eso? Eso es parte del problema en Asia también. Las mujeres no sabían que estaba por venir un problema. Algunos de los usos más sociales de las TIC tienen que ver con los intercambios de adaptación en base a la comunidad, grupos participativos, el uso de los celulares para rastrear las tendencias. Las mujeres participan en esto. Las TICs pueden reducir los costos del intercambio de información, de las redes, los grupos de lucha, eso ya lo vimos, ¿no? Las redes sociales. El viaje a través del Atlántico por esta mujer activista también fue muy importante para esto. Pueden ayudar en la transición hacia una economía más verde en términos de reducir los viajes, además de reducir los costos de transacción. Las mujeres están en esos sectores. Bueno, esto está sucediendo. Creo que esto ya lo repetimos.
Estos son los aspectos de mitigación. En general hablamos de adaptación, pero también podemos ayudar en la mitigación en términos de promover una energía verde para los sistemas informáticos, reducir los viajes y monitorear la deforestación, los incendios, etcétera. Esas actividades que producen más emisiones de dióxido de carbono. Esto es de un lindo informe sobre el uso de las TICs en América Latina y el Caribe, sobre el uso social de las TICs y el cambio climático. Es un poquito más detallado en términos de permitir el acceso a la información crítica para que las personas tomen decisiones, actores que coordinen, construir un capital social a través de estas actividades, permitir que los actores se comuniquen y difundan sus experiencias y mejorar las oportunidades para el aprendizaje colectivo y las mejoras continuas. Entonces, esta es una buena descripción de cómo el uso de las TICs entre grupos de personas, familias, otras redes sociales, etcétera, pueden realmente aumentar el aprendizaje, el entendimiento y la respuesta adaptativa en estas cuestiones del cambio climático. Entonces hablamos un poquito sobre cuáles son estas cuestiones de género, así que para ahorrar tiempo vamos a seguir avanzando, pero quiero que recordemos algunas cuestiones clave. Estas son algunas de las áreas que nosotros hemos discutido, ¿no? El uso de las TICs y cómo pueden apoyar a las mujeres en el contexto del cambio climático. Pero tenemos que hacernos estas preguntas, me parece. ¿Quién controla la tecnología? ¿Quién actúa sobre eso? ¿Quién puede actuar sobre eso? ¿Quién tiene los recursos para actuar? ¿Qué necesidades se satisfacen? ¿Quién lee la información? ¿Quién la utiliza? ¿Quién desarrolla la información? Estas son preguntas que muchas de nosotras hemos estado haciendo y tenemos que seguir haciendo porque no está cambiando tanto. Y esta mañana escuchamos, ¿las chicas jóvenes están desarrollando contenido en Internet? No, no lo están haciendo. Envían mensajes y esto es a nivel global. Las mujeres se están comunicando con sus amigos y con sus familias en las redes sociales y eso es principalmente lo que hacen. Pero ¿dónde está la parte más de diseño, de creatividad, la aplicación de estas tecnologías para otros aspectos de sus vidas? ¿Y cómo se puede utilizar esto para el empoderamiento en el contexto del cambio climático? Entonces, con CICAS estuvimos viendo mucho cómo empoderar a las mujeres con información sobre el clima, como agricultoras, como miembros de las familias agrícolas. Hay un enlace aquí a un informe que hicimos sobre cambio climático. Perdón. Esta diapositiva son ejemplos de otras regiones, de cómo el cambio climático empodera a las mujeres. A la izquierda vemos en India una línea muy sencilla de información agrícola para los agricultores para manejar el tema del cambio climático. ¿Qué otros cultivos podían tener, dadas las condiciones en la región? Tenían líneas para las mujeres y líneas para hombres, porque eran líneas de voz. No se mandaba mensaje de texto, no se escribía nada. Simplemente se llamaba a esa línea, se presionaban los números para obtener la información que querían. Y lo que descubrieron fue que las mujeres escuchaban a las líneas para sus actividades, pero también llamaban a las líneas que implicaban las actividades de sus esposos. Y esto hizo que las mujeres finalmente pudieran entender más sobre las decisiones que estaba tomando su esposo. Entonces, el acceso a la información útil es lo importante. Información que se adapte a sus vidas. Las mujeres están muy interesadas en eso. Es información muy tecnológica la de estas líneas. Es realmente muy aburrida, pero es muy interesante si es parte de lo que uno hace a diario en la familia, en la vida. Y a la derecha vemos el Shamba Shape Up de Kenia. Como un reality show de Kenia. Vienen los agricultores en la zona rural, se habla con ellos para ver qué pueden hacer para renovar sus prácticas, etcétera. Así que está muy lindo. Ahí pueden ver algunas de las parejas, son expertos, y la Universidad de Reading hizo un estudio de cómo se usaba la información cuando se la usaba en estos lugares. Y se vio que los hombres y las mujeres usaban la información y que la producción de las mujeres aumentaba más que la producción de los hombres como resultado del uso de esta información. ¿Por qué? Mi teoría es porque las mujeres tienen tan poco acceso a otras fuentes de información que esta fuente de información les logró un cambio más grande para ellas, porque no tenían
tenían el mismo acceso que los hombres. O sea, los TICs pueden ser muy importantes para el empoderamiento de las mujeres. Para las migrantes, las TICs pueden ser también muy importantes para el empoderamiento de los celulares, Internet, y hay mucha investigación en otros aspectos. Escuché mucho aquí en esta zona, también en el sudeste asiático, ¿no? Por la importancia de la migración para el trabajo, pero los celulares son una herramienta importante para las mujeres para poder hacer un seguimiento de sus familias. Hay mucha bibliografía sobre la maternidad remota, las madres que llaman todos los días a sus hijos y siguen estando involucradas en las decisiones sobre sus vidas, llaman a otros miembros de la familia. También las mujeres migrantes pueden desarrollar sus redes de soporte en los países a los que han llegado. Entonces desarrollan estas redes de soporte con otros migrantes en la misma región, en el mismo sector. Y finalmente, esto es, casi el final. Las finanzas del clima, ¿qué es esto? En realidad es algo de muy alto nivel de transferencias de dinero del mundo desarrollado al mundo en vías de desarrollo para apoyar la respuesta al clima y la adaptación y las actividades de mitigación del clima. Pero, ¿cómo se supone que estos fondos tienen que ayudar a la gente que está en el terreno? Lamentablemente, se está teniendo problemas en llegar a la gente y en cerrar esta brecha en general. Y en particular las mujeres no se están beneficiando de estos fondos. Las emisiones de carbono, ustedes habrán oído hablar de las emisiones de carbono, es como un intercambio. La gente obtiene créditos por la cantidad de carbono que su actividad está reduciendo, las emisiones de carbono que van reduciendo. Entonces técnicamente tendrían que obtener algún beneficio económico. Bueno, lo que vemos es que esto no está funcionando para las mujeres muy bien en la forestación, en otras actividades, porque las mujeres no tienen el poder de decisión para poder acceder a los recursos y después para usarlos donde quieran. Y no están en los entes que manejan esos acuerdos y los pagos y todo el resto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones? Bueno, a la izquierda tenemos M-Pesa, que algunos de ustedes tal vez conocen, está en todo África Oriental, empezó en Kenia. Uno compra créditos a través de la tarjeta del teléfono, los proveedores aceptan esos créditos como pago. Entonces, cuando uno está en Kenia, muchos de las grandes tiendas minoristas tienen una tarjeta que dice el número de transferencia de M-Pesa. Entonces uno puede ir a tomar un café y puede pagar con M-Pesa. El dinero va directamente a ellos. Es un poquito como el Apple Pay o algo así, pero en un nivel mucho más sencillo. Y esto ha permitido que las mujeres en esa parte del mundo tengan cuentas bancarias y que controlen su dinero por primera vez. Entonces esto es muy revolucionario y muy empoderante para las mujeres, pero hay muchas barreras también en la implementación, porque no pagan mucho dinero, digamos, no es muy bueno para la empresa telefónica, se necesitan más regulaciones. En África Oriental y en otras partes de África, Airtel también están empezando a hacer esto, pero no se ve en ningún otro lugar todavía. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para M-Pesa? Porque hay investigación que muestra que el control del dinero a través de este dinero móvil está permitiendo que las mujeres puedan acumular su dinero y usarlo para el hogar o incluso para empezar un nuevo negocio. En Kenia vieron que ha reducido la pobreza en 375.000 hogares simplemente a través del uso de M-Pesa. Y el otro, a la derecha, tiene más que ver con el clima. Es un seguro a escala muy baja para agricultores, puede ser también para otros grupos, que dispara un pago en el caso de que suceda algún evento climatológico, un desastre, por ejemplo. Acá vemos una trabajadora rural, compra algunas unidades que son muy baratas y si hay una inundación o una sequía muy prolongada, entonces automáticamente recibe un pago que les va a ayudar a reducir la pérdida. Es una compensación por la pérdida de la producción. Otras versiones es que se saca una fotografía del cultivo y al final de la temporada, si ese cultivo no está en un buen estado, también les pagan dinero. Esto en general lo usan los hombres por ahora. Parece que podría tener un gran potencial para las mujeres, excepto que no necesariamente tienen el alfabetismo financiero, digamos, para entender primero los beneficios y segundo cuánto deberían comprar, porque tienden a comprar incrementos mucho más pequeños, que es entendible. También hay alguna evidencia anecdótica que indica que este seguro solamente está disponible para los cultivos de los hombres. O sea, si estuvieran disponibles para las mujeres,
mujeres tal vez los usarían. Acá lo vemos en agricultura, pero podría ser algo que puede ser aplicado más universalmente en relación con el cambio climático y sería una forma de que los pobres, la gente marginal, los aborígenes, los trabajadores rurales de pequeña escala tengan algún tipo de póliza de seguro contra los efectos del cambio climático. No voy a hablar sobre la política nacional porque mi colega va a hablar sobre la situación a ese nivel, pero a nivel global esto realmente no está reconocido en el mundo del cambio climático. Este es un informe bastante antiguo que hicimos hace unos años con el PNUD. Hace unos años con el PNUD, un análisis de si hay cuestiones de género. A ver, esta sigla es los aportes, las contribuciones nacionales, o sea, los compromisos que hacen los países para reducir las emisiones de carbono y para tomar acciones climáticas. En este caso, de 181, 61 mencionaron el género, pero el resto solo mencionaron el género como o algo como que no estaba conectado con este tema. Es decir, muy bajo reconocimiento del rol de las mujeres en diferentes sectores, son los efectos de las mujeres en los diferentes sectores. Estamos actualizando esto ahora con la ronda actual y estamos viendo que hay una mejora muy, muy leve. Solo 2 o 3 países más ahora. De 64 estamos en 69 de 181 países, o sea que el porcentaje de hecho se redujo, aumentaron un poquitos países, hablando de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, en términos de entender y abordar estas cuestiones. Así que bueno, me voy a detener aquí para poder seguir avanzando y pasar a la siguiente presentación. Ahí vemos simplemente las referencias. Vamos a hablar rapidito sobre las futuras cuestiones. Las TICs como ejercicio de paternidad para los migrantes, cuando las familias son separadas por las cuestiones climáticas. De construir las representaciones de por qué las mujeres migrantes, por qué migran las mujeres, quiénes son, qué hacen, qué podemos aprender. O sea, hay muy poquito género en la política climática. ¿Qué podemos aprender de otros dominios donde ha habido más éxito? Desarrollo sostenible, educación, reducción de la pobreza. ¿Cómo podemos hacer esos cambios? ¿Cómo las TICs pueden movilizar y actuar como plataforma para la organización y acción de las mujeres? Vamos a escuchar un ejemplo ahora. Y cómo las TICs pueden apoyar la respuesta y la adaptación que empodera a las mujeres y a otros grupos, además de facilitar el acceso a las finanzas. Bueno, muchas gracias. Acá hay un par de publicaciones que les pueden resultar interesantes. Le voy a pasar la palabra. ¿Te ayudo, Fabiana, con la presentación? No, pero para ver dónde está. Sí, presentación. ¿Cuál es? Bueno, gracias Sofía. Thanks Sofía for your presentation. Ahora vamos a escuchar a Fabiana Mena. Fabiana es una colaboradora ya desde hace muchos años del área. De hecho, fue alumna, ¿no?, de la maestría en Género, Sociedad y Políticas que hacemos. Y ya desde hace unos 4 o 5 años que venimos trabajando juntos en la región de Gran Chaco, donde seguramente ella va a contar lo que hacen en el tema de género, TIC y cambio climático. Fabiana es presidenta de la Fundación Gran Chaco, la cual promueve soluciones innovadoras para el desarrollo socioambiental sostenible en esa región de la Argentina y, agrego yo, ¿no?, el norte sur de la frontera con Bolivia y con Paraguay. Es antropóloga, doctora en letras y especialista en género y políticas públicas por PRIGEP Flaxo, y desde la Fundación Gran Chaco coordina programas de trabajo en red, autogestión, capacidad organizacional y puesta en valor de los conocimientos locales para el fortalecimiento de pequeños productores rurales e indígenas en la región de Gran Chaco. Así que para nosotros es un placer contar nuevamente contigo, Fabiana, y te escuchamos tu presentación. Hola, sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Blas, gracias por la invitación. Vamos a tratar, como decía Sofía, de ser breve, tenemos poco tiempo. Un poco sin entrar tanto en los detalles globales que tanto Sofía cuanto María Julia van a abordar.
quería compartir con ustedes la experiencia en la región en la cual vengo trabajando ya hace 20 años, 19, que es la región del Gran Chaco. No todos saben que es una región que no solamente se extiende en la Argentina, sino también en Bolivia, en Paraguay, un pedacito de Argentina. Estamos hablando de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio, con casi 4 millones de habitantes, con una gran riqueza ambiental y cultural, pero también con una gran vulnerabilidad. Se trata de la región, cada vez que vemos los mapas de Argentina, de INDEC, no solamente de crisis ambiental, de riesgo de desertificación, sino también de mortalidad materno-infantil, analfabetismo. Acá le traje algunos números nada más para tener una idea. Casi siempre coinciden en un 100% con la región del Gran Chaco. Existe sin lugar a dudas una mayor vulnerabilidad si desagregamos un poco los datos, que lamentablemente siempre tenemos una carencia en datos estadísticos desagregados por género más en profundidad. Tenemos un agregado más, digamos, en cuanto a vulnerabilidad con respecto a la pertenencia étnica, no solamente de género. Eso es un ejemplo, ¿no? Que los hogares indígenas en promedio, los ingresos de los hogares indígenas son 7 veces menores de los no indígenas, y si pensamos en el analfabetismo como un indicador general, que lamentablemente el patrón, digamos, se reproduce después en otros indicadores, es el ejemplo, por ejemplo, de la provincia de Formosa respecto al analfabetismo y al promedio nacional. Los números de cambio climático ya hizo referencia Sofía respecto al riesgo de las mujeres de ser víctimas en caso de desastres naturales, pero en general, digamos, si consideramos que el cambio climático afecta mayormente a la población pobre, el 70% de los pobres del mundo son mujeres, automáticamente, digamos, podemos llegar a este análisis de que el cambio climático, si no se aborda con un enfoque de género, no es neutral de género, sino tiende a exacerbar las desigualdades de género. Entonces, tenemos por un lado la adaptación al cambio climático, por otro lado, cómo incorporar un enfoque de género. Y bueno, en nuestra experiencia, para poder trabajar esos dos ámbitos es necesario un proceso de innovación. Muchas veces se ve la innovación como la incorporación de las TIC. Nosotros entendemos la innovación como un proceso mucho más amplio, que no se refleja solamente en el uso de tecnología, sino en modificar el abordaje, la visión misma del problema y el abordaje del territorio. Así que el proceso de innovación es transversal a todo. Y el primer proceso de cambio es en cómo ver a las mujeres y al sujeto, que sin lugar a duda es un sujeto vulnerable por los datos y los números que vimos anteriormente, pero no. Nosotros siempre decimos, sí, están en condiciones de mayor vulnerabilidad las mujeres, pero no porque sean más vulnerables, ¿no? Entonces, de sujeto son condiciones de vulnerabilidad en las cuales están. Entonces, el primer paso de innovación y de mirada y de abordaje al tema es mirar a las mujeres no tanto como sujeto vulnerado, sino como agente de cambio, poniendo, digamos, en valor el potencial, los conocimientos, las herramientas, las habilidades que pueden aportar para abordar el problema. Entonces tenemos por un lado, cuando pensamos en el cambio climático, en síntesis vemos por un lado la pobreza estructural, que sin lugar a duda es un determinante, ¿no? en la mayor afectación de las mujeres frente al cambio climático, y por otro lado el otro componente fundamental para nosotros, que es la participación política, o sea, la visibilidad de la mujer y su participación política en las estrategias de cambio climático. Para poder avanzar con esos dos ejes, en nuestra experiencia ha sido fundamental fortalecer a las organizaciones de mujeres, o sea, el sujeto mujeres, sobre todo no solamente en la región del Gran Chaco. Sofía seguramente compartirá, en la zona rural las mujeres, digamos, hay una cuestión de acceso, de dispersión territorial, de falta de acceso a la comunicación, por lo cual el construir muchas veces ese sujeto que pueda dialogar, que pueda participar de la política, que pueda proponer soluciones,
digamos, en este proceso de construcción está la clave para poder avanzar. Nosotros nos hemos dedicado fuertemente a esta parte. Veíamos que en la Argentina, sobre todo digamos, en los últimos 20 años, hubo un cambio muy grande en la política hacia los territorios digamos, más vulnerables justamente, pero esas políticas no llegaban al territorio, ¿no? También en el marco legislativo hay un montón de avances a nivel del país con respecto al marco legislativo y al diseño de programas, pero llegar al territorio, que realmente se puedan implementar esta política, ahí es la gran brecha que hay. Entonces, fortalecer los actores locales, en particular las mujeres, para que puedan participar ha sido digamos, el foco de nuestro trabajo. En ese proceso entramos digamos, por el lado de la artesanía, porque era una demanda desde las mujeres, de poder mejorar sus ingresos económicos a partir de la artesanía, pero siempre teniendo claro que no era ese el fin, sino que era el medio para poder llegar a un sujeto que hasta ese momento estaba en gran medida excluido de los espacios de participación y de toma de decisión. En todo ese proceso, bueno, rápidamente para pasarle un mapa, se generó una red de organizaciones que hoy nuclea alrededor de 2.000 mujeres, y una vez que las mujeres empezaron a fortalecerse, a organizarse, el otro eje fundamental que vimos era la comunicación. Entonces hicimos una alianza con Samsung Argentina y empezamos a instalar en algunos de estos centros, hoy son 20 centros, y tenemos proyectado, como ven ahí, ampliar a Bolivia, Paraguay para el año que viene, como centro, instalar internet en los centros de la mujer y como centro de economía remota. El tema que decía Sofía del control de la tecnología, eso para nosotros ha sido clave. Cuando Samsung llega al territorio con la idea de instalar internet en una escuela, ahí es donde nosotros intervenimos explicándole que manejar internet era un elemento, era y sigue siendo de poder muy fuerte, y si seguíamos reforzando los espacios de poder del Estado, de lo blanco, del otro, no estábamos contribuyendo en realidad a un proceso de empoderamiento de las mujeres y menos de las comunidades. Por eso logramos instalar con un gran digamos, desafío, porque era la primera experiencia, digamos, imagínense con todo un equipamiento de informática, de 25 computadoras, proyectores, o sea, no solamente llegar a internet, sino equipar un centro de mujeres indígenas. Eso representó una revolución en las comunidades. Yo me acuerdo cuando llegué en el 2000 a las comunidades de Formosa, del Pilcomayo, estaba todavía el director de la escuela, aunque ustedes no lo crean, escribiendo la nota para el dirigente indígena. Bueno, este primer centro lo instalamos en el 2015, o sea, 15 años después, el director de la escuela tenía que pedirle la clave de internet a la dirigente mujer indígena. Entonces eso fue un cambio muy importante y por eso el tema de quién tiene el control es fundamental. No solamente instalar internet, ahí empezamos, como contaba Blas, a trabajar fuertemente con el equipo de Prigep de Flaxo en desarrollar una metodología. Ahí cuando con Gloria empezamos a hablar, no se trata de alfabetización digital, sino de apropiación estratégica de las TIC. Con el agregado de trabajar con mujeres en muchos casos analfabetas o semi-analfabetas funcionales, mujeres que han hecho la escuela hasta tercer o cuarto grado y que después se han olvidado de cómo escribir en español, y fortaleciendo a los docentes locales, imagínense que estamos hablando de lugares muy alejados, en no dar una clase de informática, sino en cómo transformar su forma de enseñar la informática para ese tipo de comunidades. Así que desarrollamos juntos, una foto de alguna conocida, desarrollamos justamente una metodología diferente, ¿no? En conjunto con las comunidades. Hoy tenemos varios y varias docentes indígenas que ya son de la comunidad y que van acompañando las organizaciones en eso. Llegamos, para darle algunos números, el 73% de las personas que accedieron a los centros, los llamamos Centro NANUM, ya nos apropiamos del nombre que venía de un programa global de Samsung. El 73% entraron por primera vez, accedieron por primera vez a internet. 20 organizaciones con las que son la que reciben, digamos, la que tienen el NANUM en su sede, 40.000 personas alcanzadas, cerca de 2.000 personas capacitadas.
como le decía, se trata de incorporar las TIC, como decíamos antes, lucha contra la pobreza y empoderamiento económico. Las dos cosas se pueden hacer teniendo una organización y que tiene una herramienta como las TIC para poder llevar adelante esos dos desafíos. En términos de empoderamiento económico, la estructura, no voy a explayarme demasiado porque el tiempo es poco, pero lo que sí me parece importante que transmitirle que no, por cuanto la artesanía ha sido, como le decía, el punto de entrada, los sistemas económicos de las mujeres, sobre todo en relación al cambio climático, son diversos. Esa diversidad de actividad económica es uno de los elementos clave para la adaptación al cambio climático, para el conocimiento de mantener los conocimientos sobre la biodiversidad, sobre su territorio. Entonces, el desafío es también, a través de las organizaciones y de las TIC, seguir fortaleciendo y empujando esa diversidad, cuando muchas veces desde la política pública se focalizan en cadenas, en privilegiar un sector productivo en lugar de otro. Las mujeres, dentro de todo, puede ser por haber sido de alguna manera excluida o no haber participado tanto de los programas de desarrollo productivo, siguen manteniendo esa diversidad de producción, que es su fortaleza. Empezamos a incorporar las TIC, obviamente con ese plan de capacitación, digamos, una profesión estratégica, en primer lugar, analizando los sistemas productivos con el análisis financiera, ¿no? Cómo podemos empujar, apalancar, hacer crecer y escalar esos sistemas. Se empezó a trabajar con aplicaciones, y ese es un ejemplo del Canvas, que es una técnica para hacer modelos de negocios. Ese es un ejemplo de la artesanía, pero también abriendo su página web, su Facebook, ese es un ejemplo de la Ruta Com, que es un circuito turístico en el Chaco de 7 organizaciones de mujeres que tienen Centro Nanum. Entonces, las distintas actividades productivas que van desde planes de negocio a darle visibilidad a su propuesta turística para recibir justamente turistas, comunicarse directamente, así como todo el sistema administrativo. Imagínense comercializar la producción de 2.000 mujeres artesanas todos los meses, recibir los pedidos de los clientes. Hoy las mujeres tienen un sistema administrativo, se comunican directamente por mail, tienen código de barra, imprimen la etiqueta, la trazabilidad de los productos. La cooperativa de mujeres artesanas que reúne a esas organizaciones tiene un sistema administrativo que le permite gestionar la producción a una escala que de otra forma cuando empezamos lo hacíamos con papeles. Y obviamente se equivocaban 20.000 veces, como todos nosotros, en hacer la cuenta. Entonces, toda una aceleración de los procesos que es posible solamente gracias al acceso a la TIC. Y no solamente, entonces, no quiero hablar en términos de fintech, agtech, porque parece algo estratosférico. Estamos hablando de manejar un Excel, una simple aplicación, aplicaciones o herramientas que se fueron desarrollando en la medida en que las mujeres fueron digamos, creciendo con su capacidad respecto a eso. Y la otra gran componente es el manejo del territorio, ¿no? Que es fundamental cuando pensamos en cambio climático. Pero el cambio climático también tenemos que tener un sistema financiero administrativo, porque como decía Sofía, si tenemos una inundación que se pierde en todo el ganado, tengo que tener contabilizado, tengo que tener la lista de productores con nombre, apellido, quill, registrado para mandar a los ministerios para poder solicitar reintegro, etc. O sea, tiene que ver con toda la gestión, ¿no? de las organizaciones. Y en particular el cambio climático, sí, el manejo del territorio, el mapeo territorial, pero también el rescate de conocimiento, ¿no? Cuando hablamos, hoy al comienzo decíamos, bueno, todas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres en general y frente al cambio climático más aún, pero todo el potencial que tienen, y bueno, el IPCC lo señala desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente hay muy poco trabajo concreto que se avanzó. Una de las cosas que señala justamente el IPCC, que para ello representa un aporte fundamental de las mujeres, es el conocimiento sobre los recursos naturales, ¿no? Porque al mantener esa diversidad de actividades productivas siguen usando zonas del territorio que de otra manera se dejarían espacio a los desmontes o a otro tipo, a cambio de suelo, como se suele decir, en términos políticamente correctos.
bueno, para ir avanzando, siempre aplicando, digamos, la tecnología, lo que empezamos a hacer es rescatar, por ejemplo, todo el conocimiento de la mujer respecto al manejo ganadero. Esas son plantas, son problemas, digamos, de enfermedades, en particular de las cabras, y plantas que las mujeres vienen usando. Entonces se juntaron, por lo general el conocimiento en esos territorios muy fragmentado, ¿no? Entonces, para poder, o sea, las TIC pueden potenciar el conocimiento, pero cuando está ese sujeto fortalecido que le decía al comienzo, cuando tenemos un espacio colectivo en el cual el conocimiento se comparte, el conocimiento individual o fragmentado se comparte y se genera un corpus de conocimiento que sí, con la apropiación estratégica de las TIC, puede crecer y puede incidir en la política. El ejemplo del herbario veterinario es uno de esos ejemplos, bueno, con todo ese trabajo que le decía colectivo de rescate, y llevado a una aplicación que no solamente nosotros tratamos de condensar, digamos, en una herramienta fácil, que es el teléfono celular, la información meteorológica, que es un tema fundamental, como decía también Sofía anteriormente, pero también le agregamos al sistema de información meteorológica elementos, digamos, de información necesaria para poder tener más herramientas de adaptación al cambio climático, como pueden ser el herbario veterinario, pero también problemas. En esta aplicación también están la planta melífera, o sea, información también para apicultores. Y no es solamente, eso quería agregar respecto a la información meteorológica, no es solamente información que le llega al territorio, sino que son las mismas comunidades, tanto hombres cuanto mujeres, que construyen la información y la cargan en la aplicación. Y eso es la base para nosotros también respecto al sistema de alerta. La información meteorológica, el sistema de alerta del Pilcomayo, se genera con la información de las estaciones meteorológicas y con la información de los mismos productores, que en todo el territorio están conectados. Se transmite en esta aplicación, pero hay un simple grupo de WhatsApp de toda la cuenca del Pilcomayo, de la cual participan hombres, mujeres, dirigentes, ingenieros, muy diverso, que permite esta construcción de conocimiento. Pero esto fue posible porque las mujeres tuvieron un proceso previo de fortalecimiento y de capacitación para poder participar y animarse a estar en estos grupos. Eso, para terminar con la parte de incidencia política, todo ese proceso de organización nos permitió llevar toda esa problemática a la agenda del W20 el año pasado que se realizó en la Argentina, pero no solamente participación política hacia afuera, sino participación política de las mujeres dirigentes en sus propias comunidades. Está Rita en un piquete. Y bueno, y todo eso con el objetivo de que estas comunidades puedan seguir fortaleciéndose, avanzando, pero incorporando la TIC no solamente para integrarse a los desafíos globales, sino para llevar su propia solución y aporte a los desafíos de la agenda global. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de compartir con ustedes. Lo que voy a compartir con ustedes es un policy brief realizado en el contexto del proyecto Latino Adapta. Es un proyecto liderado por Avina que financia el IDRC, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. Este policy está dentro de este programa Latino Adapta, que fueron 12 policies en total, y lo que buscaba era encontrar la brecha de conocimiento entre lo que está sucediendo y las políticas públicas, entre la ciencia y las políticas públicas. Y en mi caso, lo que fui investigando es qué está pasando con las políticas públicas de adaptación en 6 países de América Latina, en referencia a la perspectiva de género. Así que la realidad es que la primera parte de la presentación es mucho de lo que se dijo, no creo que valga la pena repetirlo porque habla un poco básicamente de lo que ya conversamos, que la vulnerabilidad, en primer lugar, los aportes que tienen tanto las mujeres como los varones para hacer en referencia al cambio climático son igualmente necesarios, diferentes y relevantes. Pero
los impactos que están teniendo el cambio climático sobre las mujeres están siendo en mayor parte negativos. Entonces, desde ese lugar, digamos, bueno, las políticas públicas están mirando eso o no están mirando eso. Y que esta vulnerabilidad tiene que ver con un montón de cuestiones socioculturales y estereotipadas, no con una vulnerabilidad intrínseca. Así que creo que eso ya quedó claro dentro de todas las ponencias. Ahora, lo que nosotros miramos es qué está pasando con las políticas de adaptación en estos 6 países de Latinoamérica, que son Brasil, Paraguay, Chile, Costa Rica, Uruguay y Argentina, son los que investigamos. En primer lugar, miramos las contribuciones nacionales determinadas. Como bien Sofía hizo un adelanto de una global, nosotros miramos estas 6 contribuciones, de las cuales, si bien la buena noticia es que 4 de las 6 tienen mención de género, como también dijo Sofía, estas menciones son muy diferentes. Algunas solamente mencionan el género y otras, por ejemplo, como la de Costa Rica, tienen un compromiso más fuerte y hablan de un cambio género transformacional. En referencia a otras líneas que están avanzando en términos genéricos que nos dan la pauta del termómetro, un poco de hacia dónde está yendo todo, podemos ver algunos avances, como por ejemplo la política del Fondo Verde para el Clima, que es, justamente Sofía también habló de financiamiento climático, que es el mayor fondo de financiamiento climático para cuestiones climáticas. Tiene una política de género en su carta constitutiva y todos los proyectos que se presentan tienen que tener un plan de acción de género. Pero todavía eso, la realidad es que de ahí a la implementación y a que haga un cambio género transformacional, falta. Entonces, vemos que hay algunas líneas que se mueven, sin embargo, faltan cuestiones. Otra cosa que evaluamos fueron los planes nacionales de adaptación. De los planes nacionales de adaptación de estos 6 países, solo 2 están al momento presentados a la convención. De todos modos, 3 de esos 6 países mencionan género en distintas instancias. Brasil hace una mención dentro de una estrategia de vulnerabilidad, o sea que habla de género en términos de vulnerabilidad, mientras que mientras que Paraguay tiene si bien no está presentado ese plan, el plan tiene una mirada tiene un abordaje más integral. Pero también lo que investigamos fueron otras iniciativas que no tienen la envergadura de un plan nacional de adaptación, pero sí parecieron relevantes y mostraban otras cuestiones. Como por ejemplo, Costa Rica tiene el plan de estrategia nacional para el cambio climático. Fue un plan que se desarrolló, empieza a desarrollarse, no sé si en 2011 un poco antes, pero cuando deciden transversalizar el enfoque de género, ¿qué hacen? Llaman al Instituto Nacional de la Mujer, llaman a UICN y juntos construyen esa transversalización de género. Y se encargan de además capacitar y fortalecer las herramientas y las capacidades de las personas de los stakeholders involucrados. Así también tiene un plan nacional, una política de adaptación que también tiene en cuenta este tema relevante de la perspectiva de género dentro de como algo fundamental. Entonces ahí vemos otras políticas que no son los planes nacionales, pero que sí articulan y generan nuevas soluciones. Así también Uruguay tiene una estrategia de igualdad de género a 2030, que es un documento que atraviesa todas las áreas. Incluso el mismo documento formula directrices específicas de género, de la transversalización de género para lo que sea desarrollo sostenible. Dentro del plan del sector agropecuario, por ejemplo, se realizó una encuesta de género para seguir desarrollando las medidas. Esta encuesta es pública, así que si la quieren buscar, la verdad que es bastante interesante, muestra varios hallazgos. Uno de los hallazgos, por ejemplo, que muestra es que si bien
las mujeres encuestadas se muestran más proclives o más inclinadas hacia el cambio, son los hombres, hasta ese momento, los varones quienes estaban participando mayoritariamente de las capacitaciones. Y como eso hay como una serie de hallazgos interesantes para investigar y para investigar. Entonces, lo que vemos acá, ¿me escuchan o no? Bueno, lo que primero nos sonó cuando hicimos todo este paneo, esta investigación, es que no hay un camino marcado ni que sea una sola solución. Cada país, cada estrategia muestra abordajes distintos para avanzar en términos de las políticas. Eso es algo destacable. ¿Cuáles fueron las barreras que vimos que se repetían como patrones? La primera era cuando hay un compromiso débil. Por ejemplo, un compromiso débil tiene que ver con cuando una política menciona temas de género solo a modo técnico, de una forma sin ningún tipo de implicancia, no es transversal ni es programática. Y otro tema que también se vio como una barrera es la falta de sensibilización y de capacitación de concientización de las autoridades y después para abajo de todos los equipos que trabajan y están relacionados con las políticas de adaptación de cambio climático en esos países. Así que eso lo que sí me quedo tranquila, porque el policy está publicado, después le pedí que les pasen el link, así que no me voy a extender en detalles, era para que más o menos les quedara claro cuál había sido la línea de esa investigación. Ahora, ¿cuáles serían? Elaboramos una serie de recomendaciones. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para resolver esas cuestiones? Una, por supuesto, focalizarse en sensibilizar y concientizar a las autoridades para que esas políticas, cuando tengan un abordaje de género, sean transversales y programáticas. Otra, la generación de indicadores significativos. Otra, basarse en los marcos macro de leyes relacionadas al género en los países. Eso también lo investigamos. Cómo era el marco de la ley con respecto a género en los países. ¿Por qué? Porque si bien eso no garantiza para nada que haya igualdad de género ni que estos temas se resuelvan, sí puede ser un apoyo al momento de tener que tomar una política, basarse en esos marcos macro. Y por último, generar y garantizar las herramientas suficientes y las capacitaciones para que las personas, porque al fin y al cabo quienes ejecutan los planes y las políticas son personas, estén sensibles y capacitadas para poder encontrar y resolver cómo aplicar, cómo implementar la perspectiva de género ante diferentes situaciones. Así que bueno, muchas gracias, creo que con eso... Sí, bueno, ni pasé la presentación. Después la podemos compartir igual. No, igual para compartirte de la otra. No, tiene, igual link. No tiene datos, sí. Me parecía que la presentación. Sí, la mía. Bueno, y para terminar ya las jornadas, tiene el honor, o no sé, María Paz Sánchez Amono. Ella es becaria postdoctoral, trabaja en el Centro Experimental de la Vivienda Económica, es arquitecta de la Universidad Católica de Córdoba, diplomada en Diseño y Arquitectura del Paisaje en la Universidad Libre del Ambiente Córdoba y doctora en Ingeniería en Mención Materiales en la Tecnológica de Córdoba. Integra el desarrollo de componentes constructivos para cubierta con caucho y plásticos reciclados y es investigadora y asesora de agencias de Naciones Unidas como UN Women, UNESCO, FAO. Esto no era tuyo, no, agarré una... Ya me parecía, no, por tu perfil no parecía. No, hasta ahí. No, y quiero contar un poco por qué está María Paz. Bueno, porque nos interesa mucho el trabajo que hace y además porque ella fue finalista, ella y su equipo de trabajo del CONICET, ¿no? Están sí, es un centro del CONICET, de un proyecto que estuvimos organizando, me pongo acá si me ven, desde el área de género, desde la cátedra UNESCO con Barcelona Activa. Barcelona Activa es el
la Agencia de Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona, y estuvimos organizando a lo largo de todo este año un concurso dirigido a mujeres, a equipos de mujeres jóvenes, investigadoras, emprendedoras, bueno, diseñadoras, etc., para seleccionar los mejores proyectos y que tuvieran una estancia de capacitación en Barcelona para llevar a cabo sus planes de empresa, sus proyectos, sus prototipos, sus patentes, en fin, dependiendo del estadio de avance de cada uno. Así que la verdad que fue un éxito total el proyecto, nos gustó mucho, creo que a la gente también. Recibimos más de 140 postulaciones aproximadamente, y bueno, y el equipo de María Paz no ganó, pero fue el que estuvo el mejor de Argentina, y que quedó en el shortlist por muy poquito, tengo que decir, que no fue de los seleccionados, así que nos gusta. Se va a presentar en la próxima. El año que viene se va a hacer de vuelta, así que en las bases vamos a poder que se pueden volver a presentar, así se presenta ella con su equipo, que a mí me encanta el proyecto además porque, bueno, ahora lo voy a explicar, y le pedí que obvie un poco las partes excesivamente técnicas porque no íbamos a entender nada, pero sí que cuente cómo lo hacen, cómo es el equipo y demás, que es súper interesante, que por algo quedó ahí en el top 5 de los proyectos seleccionados. Así que nada, te dejo a vos, María Paz, para que cuentes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, pertenezco al Centro Experimental de la Vivienda Económica, que es un instituto dependiente de CONICET y de la Asociación de la Vivienda Económica. Junto con mi directora formamos parte del área Nuevos Materiales y Sustentabilidad, y también trabajamos en conjunto con el laboratorio de Sintemac, que pertenece a la UTN. Y bueno, el título del proyecto es Componentes constructivos para cubierta con plástico y caucho reciclados. A modo de introducción, sabemos que el crecimiento de los residuos, sumado a las nuevas formas de consumo, es decir, usamos y tiramos, generan un grave problema ambiental. Un producto de corta vida, como son los residuos, generan un problema de larga vida. Y en lo que respecta a los materiales de construcción, sabemos que se utilizan recursos no renovables como suelo fértil, troncos, ¿sí? Se desgasta los recursos que no se van a volver a generar. Si hablamos de números, en Argentina decimos que se desechan 45.000 toneladas de basura diarias, y se hace un promedio de 1 kilo de basura por persona por día. Esto en áreas urbanas. Si nos vamos a zonas rurales, ese promedio desciende a 500 gramos por persona por día. ¿Qué es lo que pasó en la actualidad? Con la aparición de las innovaciones tecnológicas y visualizando el reciclado como una alternativa, hubo un cambio en la cultura de la construcción y se empezó a construir de manera más sustentable utilizando los llamados nuevos materiales, que diremos es una denominación muy reciente, y dentro del Centro Experimental de la Vivienda Económica, que ya tiene 52 años la institución, se crea hace aproximadamente 20 años el área de nuevos materiales y sustentabilidad, que actualmente trabajamos arquitectos, químicos, ingenieros y diseñadores industriales. Para comenzar el proyecto se comenzaron a investigar 2 tipos de residuos que se encuentran en abundancia. Uno es el polietileno de baja densidad, que como ven en las imágenes se encuentra en caños, bolsas y bidones, y en Argentina se desechan 780.000 toneladas anuales. Y por otro lado, el caucho, proveniente de los neumáticos fuera de uso, que según un informe del INTI, en Argentina se desechan 150.000 toneladas anuales. Analizamos las ventajas de estos 2 tipos de residuos. Por un lado, el polietileno es abundante, es un derivado de combustible fósil, tiene un tiempo de degradación de 150 años y dura más si está enterrado, y tiene como ventaja que tiene un bajo punto de fusión, y es el que le va a dar la fluidez a la mezcla, va a hacer que la mezcla sea mucho más viscosa. El caucho, proveniente de los neumáticos, el parque automotriz está creciendo muchísimo y es un residuo que no tiene un sistema formal de disposición final, tiene un tiempo largo de degradación, 600 años aproximadamente. Tiene como ventaja que se puede usar en la intemperie porque es resistente a los rayos ultravioleta, y es flexible porque es un elastómero. Entonces, cuando los mezclamos, el polietileno se funde y empieza a envolver las partículas de caucho, que son las que funcionan como carga.
El objetivo nuestro fue desarrollar estos componentes constructivos para cubierta, que son dos, por un lado las tejas y las cumbreras, que es el elemento de cierre superior en la cubierta, que contribuyan al destino final de los residuos, porque esto va a disminuir la cantidad de desechos que van a disposición final. Esto es brevemente el procedimiento de fabricación, lo voy a explicar de manera no tan técnica, pero bueno, combina dos procesos, uno es la extrusión y otro es el moldeo por compactación. Tenemos acá en la primera imagen los dos componentes que los dosificamos en laboratorio, luego pasamos a la máquina extrusora, donde se encuentra una tolva, que la materia prima se ingresa en seco, como la ven ahí arriba, y toda esa parte larga es un tornillo sin fin donde va pasando en la materia prima y tiene 3 áreas de calentamiento que van entre los 260 y los 280 grados aproximadamente. En la figura número 3 se observa cómo sale la mezcla, que es como una pasta viscosa, que se coloca sobre la matriz, ¿sí? Y una vez que se llena, pasamos a la imagen número 5, se llena la matriz y eso hace que se accione una prensa donde está aproximadamente 5 minutos. Una vez que se termina, se retira de la máquina y se coloca en el bastidor, que es la imagen número 5. Esa teja sale caliente, se utilizan unos guantes especiales y se coloca en el bastidor donde se dejan secar durante 24 horas para evitar deformación. Y en la figura número 6 tenemos la teja terminada. Esa teja sufre, digamos, también un proceso de que se le hace como un recorte de las rebabas, es decir, el sobrante, porque, diremos, la máquina hace presión y hace que sobremezcla en los laterales. Y bueno, eso se tiene que recortar para tener la teja finalizada en la imagen número 6. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de estos componentes? Ya los voy a decir bien en detalle, pero bueno, son sustentables, son innovadores, reciclables, tienen numerosas ventajas técnicas. Es transferible, es decir, que se puede enseñar esta tecnología y es adaptable a sistemas tradicionales. ¿Por qué decimos que es sustentable? Porque yo estoy sustituyendo la materia prima no renovable por algo que es el residuo, es decir, nosotros empezamos a valorar y ver el residuo como un recurso. Es una alternativa a la disposición final porque yo voy a reducir esa cantidad que va a parar al vertedero. Es innovador porque, bueno, se genera un material compuesto en base a dos materiales, como dije, uno funciona como ligante y el otro como agregado, y tiene un procedimiento de fabricación que es diferente a los antecedentes nacionales e internacionales que estuvimos estudiando. Esa máquina se le hicieron adaptaciones para poder desarrollar la teja y la cumbrera. Es reciclable, como ven en esa foto, esas son las rebabas o los sobrantes que tienen los laterales de la teja, que nosotros los volvimos a retriturar para volver a elaborar una nueva teja. Es por eso que decimos que tiene residuo cero o sigue el lineamiento de lo que es la economía circular, porque no se genera desecho durante el proceso de fabricación. En cuanto a las ventajas técnicas, si lo comparamos con los cerramientos tradicionales como la teja cerámica y la de hormigón, tiene menor peso, pesan aproximadamente 1,290 kg contra una teja cerámica que pesa 2,5 kg y una de hormigón que pesa 4,5 kg. Tiene buena resistencia al impacto duro. Cuando ocurre el fenómeno climático del granizo, como la teja es bastante flexible, la piedra rebota. Tiene resistencia a la flexión y menor absorción de agua. Todas estas características técnicas las hemos determinado mediante la realización de ensayos, y estas tejas cuentan desde el año pasado con el certificado CAT, que es el certificado de aptitud técnica que otorga la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Se construyó un prototipo para evaluarlo durante 3 años, con la cual pasamos esa certificación. La patente está en trámite, iniciada en el INPI en el año 2015. Bueno, estamos esperando ese otro papel. El impacto social, porque decimos que es una tecnología transferible y sencilla, es decir, se puede enseñar el know-how a municipios, ONG, fundaciones, instituciones, es decir, que de esa manera nos estamos vinculando con el ámbito socioproductivo. No necesita mano de obra calificada porque, bueno, la mayor parte del proceso lo realiza la máquina extrusora. Es adaptable, esto lo comprobamos cuando construimos el prototipo, que lo hicimos sobre una oficina existente que tenía cubierta de tejas cerámicas. Se las reemplazó por las tejas de caucho y lo que se hizo fue reutilizar la estructura existente, como se observa en la fotografía.
Ventajas que también evaluamos, que son de fácil colocación, se clavan fácilmente, se desclavan, es liviano para transportar y para armar el montaje. Bueno, un poco la transferencia tecnológica que nosotros la hacemos con otras tecnologías que tiene SEBE, incluye numerosas etapas. En un primer instancia se da una capacitación en las instalaciones de SEBE, después también se asesora al municipio o a la ONG a comprar la maquinaria, a dimensionar la planta. Después luego se hace una segunda etapa de formación, pero ya en la planta propia, diremos, con sus maquinarias, y se los acompaña durante todo el proceso de la puesta en marcha y en conformar los grupos de trabajo y organizar las tareas. Se verifica tanto el proceso como el producto a través de la realización de ensayos y se hace un seguimiento, un acompañamiento del emprendimiento. Por su parte, la UTN también ofrece el sistema de control de calidad mediante la realización de ensayos. Ellos trabajan en conjunto con nosotros y a su vez realizan ensayos para la parte privada. Ensayos como la resistencia al congelamiento, al deshielo, resistencia a la flexión, conductividad térmica, densidad, permeabilidad al agua, permeabilidad al aire. Esos son los servicios que ofrecen. Y en cuanto a lo que respecta a la perspectiva de género, que hemos venido hablando de estas 2 jornadas, y también enmarcándonos dentro del ODS número 5, igualdad de género, decimos que las mujeres se enfrentan a numerosos obstáculos culturales, conciliación trabajo-familia, que bueno, muchas veces lo hablamos. También las mujeres emprendedoras son las que emprenden solas y son sus accionistas mayoritarias. En un informe dice que en Argentina solamente el 21% de las empresas están dirigidas por mujeres. Bueno, nosotros desde SEBE abordamos la temática de la vivienda y el acceso al hábitat. Entonces hay un estudio de la ONU Mujeres que dice que más del 50% de las mujeres y niñas en zonas urbanas no cuentan con una vivienda duradera y suficientemente habitable. Entonces creemos que si la mujer tiene el acceso a la vivienda asequible y adecuada, puede tener mayores posibilidades de un trabajo mejor, mayores ingresos y mayor independencia. Quise citar 3 ejemplos de trabajos relacionados a la perspectiva de género a nivel internacional, nacional y local. El primero es Ganar Ganar, de la ONU Mujer, cuyo objetivo es contribuir al empoderamiento económico de las mujeres a través del apoyo a los emprendimientos realizados por mujeres. El Ellas Hacen, que bueno, que SEBE participó de esta iniciativa en el año 2013. Este es un programa que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que le brindó oportunidades de trabajo a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Cuando fue la inundación de La Plata, se hizo una capacitación en tareas de albañilería a las jefas de hogar y se construyeron 30 viviendas. Como ven en las imágenes, ellas mismas están cargando las placas, son unas placas Veno, que le llamamos nosotros, que bueno, ellas mismas producieron y generaron sus propias viviendas. Ellas también recibieron una remuneración mensual básica y bueno, eran mujeres mujeres solas y que habían sido víctimas de violencia de género. Y esto es muy reciente porque hace 2 semanas en la provincia de Córdoba, donde soy yo, se lanzó a través de Mujeres en Tecnología esta iniciativa que se llama We Start, que lo que pretende es acompañar a las mujeres que estén estudiando carreras tecnológicas y bueno, impulsar la equidad de género en el ecosistema tecnológico, acompañarlas a crear startups formadas por mujeres. Y bueno, si lo tratamos dentro de lo que es el desarrollo de estos componentes, como decimos que que tienen como ventaja técnica que son mucho más livianas que las tejas tradicionales, permite que tanto el procedimiento de fabricación como el montaje de techo sea realizado por mujeres. Es una tecnología sencilla, lo que brinda autonomía a las mujeres en el proceso de producción. Y bueno, ahí puse fotos de que bueno, las tejas las realizamos 2 mujeres porque para manejar la máquina se necesitan 2 personas y bueno, también estamos en el laboratorio siempre también trabajando y bueno, dosificando los materiales. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Los invito también a conocer la página de SEBE, que es www.sebe.org.ar, donde están todos los desarrollos que realizamos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos cerrando las jornadas. Sí, bueno,
sabemos que hay muchas personas conectadas y o sea que aunque parezcamos, somos pocas acá, pero hay muchas otras viéndonos. Entonces sí, estoy contenta porque hemos hecho un esfuerzo importante y está dando muy buenos resultados. Ustedes dirán después qué les ha parecido. Yo personalmente estoy como muy, diría, muy satisfecha y muy impactada por, aunque uno conoce, porque bueno, no conoce el trabajo de ella, por supuesto con Fabiana venimos trabajando hace tanto, el trabajo de Sofía por supuesto, en fin, pero qué impresionante la cantidad de emprendimientos en el campo de la investigación, de la producción, de la educación que estamos haciendo en América Latina y acá hay pocos países representados, pero realmente cuando lo hablo así como persona, uno en estos momentos tiene a veces una sensación de mucho temor, de mucha destrucción de la región, ¿no? Por todo lo que está pasando políticamente y por la violencia. Pero también estas jornadas a mí me han dado una satisfacción y una especie de armonía, porque digo, bueno, junto con esto también está todo esto, ¿no? Toda esta creatividad, esta visión, bueno, entonces yo les comparto esto, la satisfacción por lo que me llega a mí emocionalmente, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, de una región que pese a todo sigue muy viva, muy productiva, muy esperanzada. Así que muchas gracias por haber venido y bueno, a disposición de ustedes de concentrar la información.